seminario del Departamento de Geomagnetismo y Exploración, en esta ocasión con la plática Interacción del viento solar con el campo geomagnético, que va a ser impartida por la doctora Xochitl Blanco. Ella les va a decir que es investigadora titular C de nuestro instituto y sus principales líneas de investigación son la física de plasmas espaciales con el estudio de la física del viento solar, ondas e inestabilidades en plasmas espaciales, perturbaciones de gran escala en el viento solar y regiones de interacción del viento solar con planetas ante choques asteroides. Ella cuenta con 67 publicaciones en el Citation Index y 9 memorias arbitradas. Ha dirigido 5 tesis de doctorado, 5 de maestría y 2 de licenciatura, y imparte los cursos de física del medio interplanetario y física magnetosférica. Ella ha participado en 188 congresos internacionales y ha tenido dentro de estos mismos 17 pláticas invitadas. Y pues sin más preámbulos, te pedimos. Gracias. Y te agradecemos muchísimo que nos hayas aceptado la invitación. Gracias, Xochitl. Gracias, al contrario, es la primera vez que vengo a dar un seminario a otro departamento del instituto, así es que es un poco extraño, pero me gusta. Entonces, de lo que les voy a hablar hoy, Ana ya dijo el título, es básicamente cómo interactúa el viento solar. No creo que necesite el micrófono permanente. Ok, ya me acordé. Entonces, de lo que les voy a hablar es de cómo interactúa el viento solar con el campo geomagnético. Básicamente dividí la plática en 2 partes. En la primera voy a hablar de cómo es la interacción del viento solar y de algunas manifestaciones de la actividad solar con la magnetosfera terrestre. Y esta es la parte que coloquialmente se conoce como clima espacial y básicamente tiene que ver con la interacción del viento solar per se y también del viento solar que está perturbado por estas grandes eyectas que salen del Sol, que se llaman eyecciones de masa coronal. Entonces, en la primera parte voy a hablar de cómo interactúan estas eyectas con la magnetosfera, con el campo geomagnético. Y en la segunda voy a hablar de fenómenos que son más locales al sistema terrestre, que tienen que ver con la formación de un choque de proa. Aquí tenemos la Tierra, que le faltó su campo magnético, pero básicamente enfrente de la Tierra tenemos una onda de choque gigante que se forma. Ahorita les voy a explicar bien cómo es en detalle, bueno, no ahorita, en la segunda parte de la plática. Y hay toda una serie de fenómenos que son locales aquí, que llamamos ahora eventos transitorios río arriba y río abajo del choque, y estos eventos también pueden interactuar y modificar al campo geomagnético. Entonces, la primera parte va a ser, acuérdense, eventos macroscópicos gigantes que vienen del Sol, modificando a nuestra magnetosfera y al campo geomagnético, y en la segunda vamos a ir a fenómenos más locales y, como puse aquí, de escala cinética, o sea, de escala muchas veces debida a fenómenos de electrones y de protones. Entonces, bueno, les voy a dar un preámbulo, una breve introducción al viento solar. Coloquialmente podríamos decir que estamos metidos en la corona del Sol. Lo que tenemos es que nuestro Sol tiene una corona muy caliente, que ejerce una presión térmica hacia afuera, que no puede ser contenida por la gravedad de la estrella. Entonces, todo el tiempo la corona del Sol se está expandiendo. Aquí esta imagen es una composición de una observación, la parte del círculo solar es una observación real, y bueno, esta parte sí es un dibujito para ilustrar que la corona se está expandiendo continuamente, y eso es a lo que llamamos viento solar. Acá arriba tenemos 2 imágenes, una es en rayos X, la que está en anaranjado, y la de azul es en ultravioleta, y pueden ustedes ver cómo la corona es, creo que no lo dije, pero bueno, la corona es la parte más externa de la atmósfera solar, es un plasma, eso quiere decir que el gas está ionizado totalmente, o sea, las cargas positivas y negativas están separadas, los electrones y los átomos, o sea, se separaron de los átomos, entonces tenemos electrones y iones,
y es un plasma que tiene una conductividad eléctrica muy alta. Entonces, esto tiene una consecuencia que es muy importante, que es que cuando el plasma se expande desde la corona, se va a traer consigo al campo magnético del Sol. Entonces, lo que vamos a tener es que toda la región que tenemos aquí entre el medio interplanetario no está vacía, sino está llena de este plasma de viento solar, y el plasma a su vez trae consigo al campo magnético solar. Entonces, cuando el plasma encuentra a los planetas, vamos a tener que se forman corazas de este tipo. Esto es cuando encuentra a los planetas con campo magnético, y bueno, la plática se va a tratar básicamente de la interacción de este viento y de fenómenos en él con la magnetosfera y con el campo geomagnético. Entonces, bueno, esto es así como viento solar en 5 minutos o en 3 minutos. Obviamente el viento solar es todo un tema de estudio de las ciencias espaciales, y aquí nada más les voy a resumir muy brevemente sus características principales. Una de las más importantes es que es un plasma supersónico. Desde que sale del Sol, desde muy cerca del Sol a unos cuantos radios solares, se vuelve supersónico, y esto tiene consecuencias importantes para cómo es la formación, para cómo es la interacción con los obstáculos planetarios, porque el que sea supersónico pues va a hacer que se formen ondas de choque delante de los planetas. Básicamente hay dos tipos de viento, uno es el viento lento y otro el viento rápido, y bueno, los nombres ya les dijeron por qué son dos tipos de viento. El viento lento tiene velocidades de entre 250 y 400 kilómetros por segundo, y el rápido está entre 400 y 900 por ahí. En general es como entre 600 y 700, pero hay veces que la velocidad del viento rápido sube como hasta 900. Algo que es muy importante y que va a tener también consecuencias interesantes para lo de la física de la interacción con los obstáculos planetarios, en particular con la Tierra, es que es un plasma sin colisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que las colisiones entre las partículas tienen una escala espacial, o sea, ocurren en una escala espacial y temporal que es comparable o mucho mayor a la escala del sistema, y entonces casi nunca choca una partícula con otra. Y esto básicamente es porque es muy poco denso. Si se fijan aquí en la densidad, tenemos que el viento lento es el más denso y tiene a la altura de la Tierra como 10 partículas por centímetro cúbico. A la altura de la Tierra el viento solar rápido es aún menos denso, con 3 partículas por centímetro cúbico. Entonces, aunque ahorita yo les dije que el medio interplanetario está lleno de este plasma, bueno, está lleno, pero con un material muy enrarecido. Aún los vacíos más perfectos de laboratorios siguen teniendo más partículas que esta densidad del viento solar. Entonces, aquí tenemos otras características. Todo esto es los valores promedio a una unidad astronómica, que es la distancia entre el Sol y la Tierra. Tenemos temperaturas como de 10 a la 5 Kelvin en las dos componentes, y bueno, las temperaturas se miden por separado para protones y electrones, porque acuérdense que es un gas ionizado, o sea, es un plasma, y entonces pues medimos por separado iones o protones y electrones. Los electrones también tienen temperaturas como de 10 a la 5 Kelvin, y bueno, otra característica importante es que en su mayoría es hidrógeno. Tiene muy poco porcentaje de helio, como un 2% o 3% el viento rápido, y hay veces que alguna de las eyectas que llamamos eyecciones de masa coronal puede tener un poco de fierro, oxígenos, algunos elementos más pesados, pero el viento solar pristino es realmente con muy pocos iones que no sean hidrógeno. Entonces, ahora sí ya me voy a adentrar más a los temas del seminario. Bueno, ya les describí qué es el viento solar, entonces ahora vamos a hablar de por qué se forman las magnetosferas.
Básicamente lo que tenemos es que una magnetosfera es una coraza magnética alrededor de los planetas con campo magnético global, y esta se forma porque como el viento está todo el tiempo llegando, el viento barre al campo magnético del planeta y lo deforma. Del lado día achata el campo y del lado noche lo alarga. Vamos a ver que esto se da mediante procesos que están ocurriendo todo el tiempo. Y bueno, delante de las magnetosferas se forma una onda de choque que aquí está definida por esta línea que estoy ahorita dibujando con el puntero. Acá no está dibujada. Y bueno, esto podemos pensar, por ejemplo, en un avión supersónico, en un Concorde que se mueve en el aire, pues delante de él el avión va tan rápido, va mucho más rápido que el sonido, y entonces delante se forma una onda de choque para poder mediar la interacción del obstáculo con el medio. Para los choques planetarios usamos el nombre de choque de proa, y esto tiene origen en o sea, aquí se hace el símil de un barquito que se va moviendo en el agua, ¿no? Por eso se les llama choque de proa. Hay otro tipo de choques en el viento solar de los cuales hoy casi no voy a hablar, pero bueno, todos los choques de proa entonces son los que están delante de los planetas en este contexto y son curvos y bordean, o sea, están por delante de la magnetosfera y van a servir para frenar y desacelerar al viento y que éste después pueda bordear al campo magnético del planeta. Adentro de la magnetosfera hay básicamente plasma de origen terrestre y se acuerdan que les comenté que el campo magnético del Sol viene congelado en el plasma. Entonces hay un teorema que es muy importante que se llama el teorema de Alfvén, en donde Alfvén demostró que cuando un plasma tiene conductividad eléctrica muy alta, entonces el plasma queda como pegado con el campo y los plasmas no se pueden penetrar uno a otro. Entonces vamos a ver más adelante que hay ocasiones en que eso se rompe, o sea, se rompe la condición del teorema de Alfvén y eso es lo que es la reconexión magnética. Pero bueno, en general en situaciones quietas, lo que vamos a tener es que afuera de la magnetosfera, o sea, aquí incluso atrás del choque, o sea, ya el viento solar sí puede atravesar el choque, pero no puede penetrar a la magnetosfera. Entonces, por eso la magnetosfera tiene plasma básicamente de origen terrestre y lo que está afuera sigue siendo viento solar y campo magnético solar. O sea, ya se le llama campo magnético interplanetario, pero su origen es la corona solar. Aquí podemos ver esto que les decía yo, de cómo es deformado el campo, o sea, lo que hace el viento solar al ser un plasma de alta conductividad y estar todo el tiempo fluyendo desde el Sol hacia los planetas, y bueno, en particular a la Tierra, lo que hace es que deforma el campo. Aquí tenemos dibujado el dipolo, o sea, el campo intrínseco del planeta, es un dipolo, y lo que tenemos es que del lado día las líneas rojas son el resultado ya de la interacción del viento solar con el dipolo magnético terrestre y entonces vemos que estas líneas están achatadas y del lado noche se forma lo que se llama la magnetocola. Entonces esta magnetocola se extiende como 100 radios terrestres y del lado día la distancia de la Tierra al punto a la nariz de la magnetosfera, que es como conocemos este punto, es como de 10 radios terrestres. Entonces, si no hubiera viento solar, pues lo que tendríamos es que este dipolo se extendería por todo el espacio, pero al haber el viento solar, que además está ahí todo el tiempo, el campo queda confinado. Y bueno, la magnetosfera obviamente es muy importante para protegernos de la llegada directa de partículas solares y de otras partículas energéticas. Aquí en esta imagen tenemos ya un zoom en más detalle de las diferentes regiones que hay. Aquí en este departamento varios trabajan más con cuestiones internas a la magnetosfera y ya con el campo geomagnético per se. Y bueno, hay los cinturones de radiación, está la ionosfera como una parte interna, digamos, del sistema, que es donde se cierran las líneas
de lo que llamamos el campo magnetosférico. Y bueno, lo que quería aquí resaltar es cómo el viento solar llega radial, o sea, el sol está donde estoy poniendo ahorita el puntero, el viento solar viene radial, todo el tiempo se mueve radial, pasa por el choque y hasta después de que pasa por el choque es que el choque lo desvía. Entonces, por eso aquí tenemos estas líneas de viento solar bordeando a la magnetosfera y bueno, este viento solar ya fue procesado por el choque y se conoce como viento solar chocado y ya no es supersónico. Entonces el choque es una región que existe básicamente y que se forma por la necesidad de frenar un plasma supersónico y que pueda bordear al obstáculo que es el planeta más el campo magnético. Entonces, digo, no tengo tiempo de hablar de todos los componentes que hay en la magnetosfera, pero bueno, esta imagen creo que muestra que es un sistema bastante complejo. Aquí les puse los ingredientes así a manera de receta de cocina, en donde, bueno, tenemos un campo magnético que es el campo geomagnético intrínseco al planeta. Después tenemos viento solar como un ingrediente externo para que se forme la magnetosfera. Tenemos a la ionosfera. Tenemos un sistema de corrientes bastante complejo. Aquí todas las flechas rojas son corrientes que existen en el sistema magnetosférico. Y bueno, estas corrientes pueden contribuir cuando son modificadas a cambios en el campo geomagnético. Y finalmente también tenemos poblaciones de partículas energéticas atrapadas y estas están en lo que veíamos en la diapositiva anterior, que son los cinturones de radiación. Estos cinturones de radiación son los que se conocen, bueno, al menos uno como el cinturón de Van Allen, porque él es el que descubrió uno de ellos, ¿no? Entonces aquí las partículas están atrapadas en estas órbitas que están mostradas por esta cicloide y bueno, ese atrapamiento es lo que las acelera y las hace energéticas. La frontera de la magnetosfera se llama magnetopausa, aquí lo ven, es como una cáscara, o sea, imagínense, es como tiene un poco una forma cometaria, no tan alargada como un cometa, pero bueno, es una cáscara. Entonces tiene un grosor muy pequeño, muchas veces se puede modelar como realmente una discontinuidad, pero bueno, sí tiene un grosor que tiene que ver con las escalas de las partículas en el sistema. Y bueno, detrás, en la parte, esta es la parte día, esta es de la que vamos a hablar más cuando hablemos de lo de la reconexión y lo del clima espacial, y también de cómo los transientes del choque pueden modificar al entorno geomagnético. Y en la parte noche tenemos otros procesos que muchas veces son más internos a la magnetosfera, pero bueno, acuérdense que esta parte noche pues es muy extendida, entonces también es un lugar muy interesante. De hecho, aquí podemos ver un poco de eso. Aquí esta la puse un poco para, en la mayoría de la plática ya a partir de ahorita me voy a concentrar más en la parte día, pero bueno, en la parte noche también hay procesos dinámicos que modifican al campo geomagnético y bueno, no están tan cerca de la Tierra, pero por ejemplo las subtormentas pues también se miden como cambios en el campo y en los índices geomagnéticos desde Tierra. Entonces, bueno, aquí tenemos una ilustración, es un dibujito de cómo se pueden formar plasmoides, que son básicamente islas magnéticas que se dan porque puede existir reconexión en la magnetofunda. Bueno, ¿cómo estudiamos esto? Ya les dije un poco que usamos a veces modelos, pero también usamos toda una flotilla de naves. En particular, hay ahorita como 5 misiones, ya ni me acuerdo si están en esta, aquí están. Hay una misión ahorita que se llama Themis, que está todo el tiempo dando vueltas alrededor de la magnetosfera, a veces también sale, o sea, lo que hacen estas misiones es que tienen órbitas de este tipo, mucho más alargadas hacia el lado noche. Y bueno, está Themis, está Cluster, estas son misiones de multinaves, cada una tiene 4 naves, y afuera tenemos también algunas naves como Wind o Ace,
que están midiendo todo el tiempo al viento solar. Y aparte hay algunas misiones como SOHO o Stereo que están monitoreando tanto al viento solar como al sol. Entonces es todo un consorcio de naves que sirven para diferentes cosas. Con una se ve al sol y se ve si va a haber si es probable que haya eventos solares que vengan hacia la Tierra. Con los que están aquí cerca lo que hacemos es monitorear al viento solar per se, o sea, el viento solar no perturbado, pero también a toda la región esta del choque. Y con las naves que están aquí adentro, pues se miden cambios en el campo geomagnético, en el campo magnetosférico. Bueno, aquí les traje un trailer de una misión, espero que funcione, porque hacia ahí va. De una misión que es muy importante, y bueno, se los traje más que nada para que tengan ahorita ya una idea más tridimensional de la magnetosfera. Y bueno, ahí está una aurora, al rato vamos a ver una con más calma, esto es una animación. Y bueno, esto es cómo son estas naves, ¿no? O sea, estas naves llevan un montón de instrumentos y también llevan, en particular para medir al campo, lo que se llama flux gate magnetometers, y entonces tienen estas antenas gigantes y bueno, están dando vueltas todo el tiempo. En particular esta misión MMS va a salir, creo que, si no mal recuerdo, ya el año que entra, y bueno, también es multinave, son 4 naves. Entonces la idea de tener 4 naves es pues poder medir en 4 puntos en el espacio y poder, por ejemplo, resolver bien cómo se mueven las ondas, de qué tamaño son las ondas y todas las estructuras que tenemos internamente en el entorno geomagnético. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar un poquito de esto de las eyecciones de masa coronal, de qué son y cómo perturban a la magnetosfera. Bueno, creo que todos ya saben qué son grandes burbujas que salen del Sol. Aquí tenemos un diagramita en donde está el Sol y bueno, estas eyectas pueden ser realmente gigantescas, pueden medir hasta 1/4 de unidad astronómica, o sea, cuando una nave las cruza pueden medir 1/4 de unidad astronómica. Y estas existen como una manifestación de la actividad solar. La corona tiene un campo magnético muy complejo y muchas veces se tiene que reconfigurar para poder aguantar torsiones magnéticas que existen en el campo, y salen entonces estas enormes burbujas. Aquí esta es una imagen real en luz blanca, es una composición, lo que está dentro en el circulito es el Sol en rayos X y lo de afuera es una imagen en luz blanca un poquito coloreada para resaltar la imagen de la eyección. Y bueno, cuando las eyecciones se ven así como un halo alrededor del Sol se llaman eyecciones tipo halo y son las que vienen hacia la Tierra. Y bueno, esta es una imagen con un coronógrafo y lo que vemos ya en el medio interplanetario es datos de este tipo. Estos son datos tomados por una nave que está justo afuera de la magnetosfera y son datos de campo magnético. Tenemos Bx, By, Bz y el campo total, ¿no? La magnitud total. Entonces, si se fijan, aquí se nota esta estructura, lo que está entre líneas sólidas, se nota que es una estructura diferente a lo que estaba de base. Lo que estaba de base es el viento solar pristino. Y de repente se mete una de estas eyecciones de masa coronal y entonces medimos algo diferente del viento solar y esta burbuja es lo que puede golpear a la magnetosfera y eventualmente si la componente BZ del campo es hacia el sur, puede haber reconexión con el campo. Ahorita vamos a ver eso en más detalle en un esquemita. Entonces, esto es un esquema, un dibujo visto de canto, o sea, de que está el Sol y estas eyecciones son tridimensionales, obviamente, entonces tienen extensión, son como un croissant, y realmente no son tan croissant, pero, o sea, como un croissant gordo. Y entonces cuando llegan a la Tierra, pues pueden pegar y perturbar una gran región del sistema. Aquí vemos un poco más claramente esto que decía yo de la tercera dimensión, o sea, tienen tanto dimensión hacia enfrente como hacia arriba, y bueno, también un espesor, ¿no?
Entonces, lo que vemos aquí es a una eyección de masa coronal con su choque delante, y este sistema es el que puede llegar y pegar a la Tierra. Entonces, ¿qué pasa cuando llega una de estas eyecciones a la Tierra? Pues lo que podemos tener es que el entorno geomagnético se puede perturbar, y esto lo podemos observar con diferentes manifestaciones aquí en Tierra. La más importante quizás, o la más conocida, es lo que se llama tormenta geomagnética, y también hay las auroras, ¿no? Entonces, ¿qué es una tormenta? Bueno, ahorita les explico qué es una tormenta. Más bien, antes les quería decir cuándo puede haber tormenta. Y bueno, no siempre que haya una eyección de masa coronal va a haber tormenta. Hay eyecciones de masa coronal, por ejemplo, que son muy grandes y muy veloces, que no ocasionan tormentas geomagnéticas. Lo que se necesita es que el campo dentro de la eyecta tenga una componente BZ, o sea, BZ es lo que sale de la eclíptica, y esta componente tiene que ser sur para poderse reconectar o conectar con el campo magnético terrestre, y entonces dar lugar a variaciones en la corriente del anillo, ya aquí adentro de la magnetosfera, y esta corriente del anillo es lo que puede inducir cambios en el entorno geomagnético. Me voy a ir a la siguiente para que vean esto con más claridad, porque un BZ sur, lo que tenemos es que la orientación, la polaridad del campo magnético terrestre va hacia el norte, o sea, las líneas entran en el hemisferio geográfico norte. Entonces, si la línea va hacia el norte, lo que necesitamos es que la línea que viene en el medio interplanetario, y aquí es dentro de la eyección de masa, vaya hacia el sur, para que estas dos líneas, o sea, esta y la del campo geomagnético, se puedan reconectar. Esto de la reconexión es, como les decía, una situación en donde se rompe la condición del campo congelado de Parker, y entonces lo que vamos a tener es que los dos campos se pueden pegar. Entonces, en vez de tener, de hecho aquí ya está dibujada la línea, si se fijan, esta línea es línea del medio interplanetario, pero ya está pegada a la Tierra. Entonces, ya aquí hubo reconexión. Y lo que sucede cuando hay esto es que se abre momentáneamente la magnetosfera, y entonces puede haber entrada de partículas del viento solar, y estas partículas, por separación de carga, acuérdense que son protones y electrones, entonces van a girar alrededor de la Tierra en sentidos contrarios, y entonces se crea, bueno, enriquecen a la corriente del anillo, y esta corriente del anillo es lo que induce cambios en el campo geomagnético, en particular este índice que está aquí dibujado, que es el DST, mide la componente H, o sea, mide cambios en la componente H, y la subtormenta pues son estas caídas gigantescas en la medición de la componente H, debidas a que se indujo campo magnético por el cambio de la corriente. Aquí también vemos que al principio de la tormenta hay lo que se llama un incremento súbito, en inglés estos son sudden commencements, y esto básicamente es una compresión en el campo, o sea, aquí el campo aumenta, y esto es por la llegada del choque. ¿Se acuerdan que dijimos que hay un choque, puede haber un choque delante de las eyecciones? Entonces estos choques son ondas compresivas, llega el choque, le pega a la magnetosfera, y la comprime. Entonces por eso es que inicialmente la firma que vemos es esto del sudden commencement, una compresión, y ya después está la bajada de la tormenta. Entonces, vamos a ver otra vez un poquito en cámara lenta esto de la reconexión. Lo que tenemos es las líneas de la eyección vienen hacia el sur, o sea, aquí la línea 1' sería la de la eyección, y la 1 sería la del campo geomagnético inicial. Acuérdense que la del campo geomagnético tiene polaridad de manera que va hacia el norte y se mete en el polo norte geográfico al planeta, y entonces la línea 1 es la que se reconecta con la línea 1', y entonces eso da lugar a la línea 2. Entonces, si se fijan, la línea 2 ya es una mezcla de campo magnético interplanetario y campo
terrestre. Y bueno, estas líneas obviamente no se quedan inmóviles, todo el tiempo el plasma está fluyendo. Entonces, las líneas se van a ir hacia atrás y la línea que originalmente era la 2, tiempo después va a ser la 3, luego la 4, luego la 5, luego la 6 y aquí puede haber también procesos de reconexión. Entonces, este proceso también está alimentando a la magnetocola. Por eso es que atrás esto está así extendido y las líneas están extendidas también por interacción con el viento solar. Esto eventualmente también va a tener efectos en los polos, o sea, esto lo estamos viendo aquí como un corte, pero bueno, esto es tridimensional, ¿no? Y estas líneas están conectadas acá en los polos, entonces también hay acá corrientes interesantes en los polos que son modificadas por efectos de clima espacial. Y bueno, uno de los eventos más bonitos que hay, pues es la aurora, ¿no? Hay fotos realmente espectaculares de la aurora, esto es en tierra, y estas son imágenes en el espacio. Hay varias naves que todo el tiempo están monitoreando solo los polos, o sea, tienen órbitas polares y toman fotos de este tipo, ¿no? La aurora es simultánea, o sea, hay auroras tanto en el norte como en el sur. Y bueno, aquí les puse una foto que me gusta mucho, que es una aurora en Saturno, que pues se me hace que es como padre, ¿no? Que Saturno tiene los anillos, tiene un montón de estructura y color en el planeta y además tiene sus auroras muy bien definidas y pues se las traje para que vean que no solo la Tierra tiene efectos de clima espacial. Ahorita vamos a ver una peliculita que es un poco lo que les he estado contando en los últimos 10 minutos, que es que sale una eyección de masa coronal, viaja por el medio interplanetario, le pega a la Tierra, hay reconexión y entran partículas y ocasionan cambios en el entorno geomagnético. Entonces, bueno, es una animación obviamente de computadora, pero bueno, todo esto está armado después de muchas observaciones y modelos. Bueno, espero que funcione porque la veo medio lenta. Ahí va. Entonces, bueno, aquí tenemos a la magnetosfera cerrada. Llega la eyección. Aquí, bueno, está pegado todo el choque y la eyección. Y, uy, está medio fea la reproducción, pero bueno, aquí lo que quería yo ilustrar, creo que sí se alcanza a ver un poco, es cómo las líneas de campo se deforman. Aquí en particular se ve en la magnetocola y aquí vemos cómo las auroras se dan en los polos y bueno, esto es básicamente porque aquí hay estos ductos magnéticos, o sea, acuérdense que se las voy a poner otra vez a ver si se ve mejor. Entonces, bueno, las auroras básicamente se dan porque ahí el campo es vertical. Entonces, acuérdense que el viento solar está formado por puras partículas cargadas, entonces no pueden entrar de frente si el campo está aquí cerrado, pero sí pueden entrar, aquí ya vieron, aquí sí se vio lo de reconexión, que se abrió la línea, no lo habíamos visto en la transmisión pasada, y se vio cómo la línea se va hacia atrás, y esto que les conté, ¿no? Que eso va a estar retroalimentando también a la magnetocola, hay reconexión acá atrás, y eventualmente hay entrada de partículas para formar la aurora. Digo, esto es lo que es el clima espacial y pues para contextualizar un poco con lo del clima espacial les traje las condiciones actuales del Sol y del medio interplanetario. Estos son datos del día de hoy. Y lo que tenemos aquí es que el Sol, este ciclo solar ha sido muy raro, ha sido un ciclo solar que como que nunca llegó a máximo, o bueno, se esperaba que el máximo solar fuera más intenso. Máximo solar quiere decir que el Sol está muy, muy activo y hay un ciclo de 11 años. Y bueno, ahorita el Sol está así, o sea, sí está en algún tipo de estadio cercano al máximo, pero también tiene hoyos coronales muy extensos en los polos, lo cual no suele suceder en máximo.
Y aquí, ¿cómo sabemos que está en máximo o cerca del máximo? Bueno, porque hay un montón de abrillantamientos. Esta es una imagen en ultravioleta, y lo que tenemos es que todas las imágenes, todas las zonas brillantes es plasma muy caliente, y el plasma está atrapado, o sea, hay ahí unos arquitos coronales que impiden que el plasma escape, y las zonas oscuras son los hoyos coronales por donde el plasma sí puede escapar. Entonces, encima de estas regiones activas es donde se pueden formar las eyecciones de masa coronal. Entonces, de hecho, no veo a Esteban por aquí, pero hace unos días él escribió a toditos que había una tormenta en proceso. Eso fue creo que el 8 y el 9, fue una tormenta bastante chiquita, pero bueno, aquí está. También por eso les puse el viento solar, o sea, cómo están las condiciones del viento solar, cómo fueron durante la última semana, y lo que tenemos, la componente que está aquí dibujada en rojo, es la componente BZ del campo magnético interplanetario. Entonces, si se fijan, hubo unos intervalos pequeños en donde estuvo negativo, eso es lo del BZ sur. Entonces hubo unos intervalos de reconexión, pero son pequeños. O sea, realmente no fue una eyección de masa coronal. Si vemos aquí la velocidad, vemos que llegó una corriente de viento solar, es rápido, y eso también puede formar choques y comprimir, y bueno, como había esta BZ sur, por eso es que se ocasionó esta tormentita. Pero es realmente una tormenta muy moderada. Entonces, bueno, el día de hoy no hay nada, todo está en calma, y de hecho aquí también viene el BZ, ¿no? Estos es los valores del BZ, y aquí se ve que el día de hoy son positivos. Entonces estamos, aunque el Sol esté activo, no está habiendo eventos de clima espacial el día de hoy. Bueno, para terminar esta parte de clima espacial, híjole, ya creo que el otro se los voy a dar a la velocidad de la luz. Pero bueno, nada más, esta es otra de mis imágenes favoritas, que es que existen magnetosferas en otros planetas, y bueno, los tamaños de las magnetosferas tienen que ver con las condiciones locales en el viento solar. Obviamente hay planetas pequeños como Mercurio que tienen campos magnéticos moderados, y luego hay unos gigantes que tienen, como Júpiter y Saturno, que tienen campos muy intensos. Entonces, aquí lo que tenemos, está la magnetosfera de la Tierra, y este cuadrito es el tamaño de la magnetosfera de Mercurio comparado con el de la Tierra. Entonces, si ven, pues es una mini magnetosfera. Después, este cuadro es el tamaño de la magnetosfera de la Tierra comparado con la de Urano y Neptuno. Y finalmente, este cuadro es son las de Urano y Neptuno comparado con Saturno y Júpiter. Entonces, estos entornos son realmente gigantescos, y además están llenos de lunas, entonces pues tienen una física magnetosférica muy diferente a la de la Tierra. Bueno, delante de Venus y de Marte no hay magnetosferas, pero sí hay un choque, y bueno, no hay magnetosferas porque estos planetas no tienen un campo magnético global. Marte en particular tiene unos remanentes pequeños, entonces se forman, alguna gente les llama estas chipotes mini magnetosferas, pero bueno, realmente son entornos muy diferentes a lo que es una magnetosfera. Bueno, les voy a hablar ahora un poco, quizás no todo lo que traía, de otro tipo de modificación que puede tener el campo geomagnético debido a la existencia del choque y de procesos que dan lugar a perturbaciones que llegan y golpean constantemente al campo geomagnético. Entonces, ahorita hablamos de la parte macro, o sea, de estas gigantes burbujas que llegan desde el Sol. Ahorita vamos a hablar más de cosas que localmente se forman aquí en el choque. Y bueno, estos transientes, estos eventos, estas estructuras que se forman tanto en campo magnético como en plasma, o sea, en estructuras compresivas de densidad, son una colección muy amplia, no les voy a hablar de todo, pero bueno, las más importantes quizás son las ondas de frecuencia ultra baja que habitan en toda esta región río arriba del choque.
Algunas de estas ondas se vuelven muy compresivas y se conocen como shocklets, o sea, pequeños choques o slams. Y recientemente se han descubierto otras estructuras que son cavitones, anomalías de flujo caliente. Estas en particular no son tan pequeñas, pero bueno, mejor les platico un poco de esto y en vez de que nada más les dé los nombres. Entonces, bueno, hasta ahorita lo que habíamos visto es que estaba el choque y que el viento solar encontraba primero al choque y ya luego a la magnetosfera. En realidad, la interacción es mucho más compleja. Río arriba del choque hay toda una región que se conoce como antechoque y bueno, esta está separada en dos partes, una es un antechoque de electrones y otra de iones y río abajo del choque hay lo que se conoce como magnetofunda y toda esta región sirve para modificar al viento solar antes de que llegue a la Tierra, bueno, a la magnetosfera. Entonces, lo que tenemos es, les dije al principio de la plática que el choque es curvo. Entonces, eso da lugar a que la geometría del choque con respecto al campo magnético interplanetario sea diferente, o sea, hay dos regiones que son diferentes, y por eso solo delante de una de esas partes se forma el antechoque. Si se fijan aquí, lo que está en amarillo es temperatura del viento solar, o sea, es el valor base del viento solar, y lo más rojo es algo que es más caliente, ¿no? Entonces, estos son resultados de simulaciones numéricas, y lo que tenemos entonces es que debido a la geometría que tiene el campo magnético interplanetario con la superficie del choque, y en particular con la normal al choque, aquí si se fijan, la normal al choque y el campo magnético están casi alineadas, la normal es esta línea azul, y este es el campo magnético interplanetario, ¿no? El que trae el viento solar. Entonces aquí las partículas que llegan, acuérdense que son partículas cargadas, pueden escapar. Este es un esquemita en donde esto es la superficie del choque, esto es la normal y lo rojo es una partícula que está escapando. Entonces toda esta región de antechoque se llena de partículas de viento solar que son rebotadas en el choque y entonces al final lo que tenemos es una región muy asimétrica en donde de un lado hay partículas que fueron rebotadas y estas partículas eventualmente generan estas ondas. Entonces, estas ondas aquí, esto es una medición de campo magnético y no se ven muy bien las etiquetas, no me había dado cuenta, pero bueno, aquí si se fijan, esto es el campo magnético y esto está mostrando que hay perturbaciones compresivas aquí. Entonces, en particular en este ejemplo el antechoque está muy de lado, pero hay veces que puede estar delante. Entonces les voy a enseñar un esquemita de eso. Y entonces estas ondas pueden atravesar el choque, pueden atravesar la magnetofunda y eventualmente también pueden golpear a la magnetosfera y están asociadas con pulsaciones en la magnetosfera. Del lado que el choque es cuasi perpendicular tenemos una situación diferente, esta es la normal. El campo está en la misma dirección, o sea, esta es la dirección del campo, y entonces aquí el campo y la normal son casi perpendiculares, tenemos esta situación, y las partículas que son rebotadas en el choque, como son partículas cargadas, están atadas al campo magnético. Entonces giran alrededor del campo magnético y se tienen que regresar, o sea, se tienen que regresar atrás del choque. Entonces, por eso aquí las partículas no pueden escapar, y entonces la transición del choque es muy diferente, es muy limpia. Aquí no hay ondas. Este es el choque. O sea, el salto súbito en densidad y en campo magnético es lo que es el choque. Y si se fijan, aquí en el viento solar no hay choque, es esta parte. Estos son observaciones y esta es una simulación. Y en la parte del antechoque, enfrente del choque cuasi paralelo, que es que el ángulo entre la normal y el campo sea menor a 45, pues tenemos un montón de ondas. Entonces, lo que vamos a tener, me voy a saltar algunas partes, es que todas estas ondas que se pueden formar en el antechoque, o sea, aquí el choque está como por aquí, y no está muy definido por toda esta llegada de ondas, todas estas ondas eventualmente van a cruzar el choque y pueden golpear también a la magnetosfera. Aquí tenemos otro ejemplo, entonces si se fijan el viento solar pues llega ya muy perturbado y todas estas perturbaciones en campo y en densidad
pues son pulsos compresivos que están continuamente, aunque no haya eventos solares, están continuamente golpeando a la magnetopausa y eso puede generar pulsaciones y cambios en el entorno geomagnético. Aquí tenemos el esquemita que les decía. Hay veces que el campo interplanetario tiene otra orientación. Aquí las líneas sólidas son el campo interplanetario, está la magnetosfera, y aquí dibujé unas ondas aquí con rojo. Entonces, esto es para ilustrar cómo las ondas se van a seguir propagando a través del choque, una vez que son generadas aquí en el antechoque, cruzan hacia la magnetofunda, y como estas ondas son compresivas, pues son pequeños pulsos que están continuamente golpeando a la magnetosfera y van a poder crear pulsaciones que se propagan aquí en el campo interplanetario y que además se pueden medir desde tierra. No les voy a contar en detalle todo esto de física de ondas en el antechoque. Estos son algunos ejemplos de campo magnético medido, para que vean cómo hay toda una variedad y bueno, es toda un área de investigación, el cómo la región río arriba del choque está perturbada con estas ondas, y si se fijan hay componentes, son 3 componentes en el campo, Bx, By, Bz, y esta es la componente total. Entonces aquí vemos esto que les decía yo, cómo estos son pulsos con densidad y compresión en el campo, y estos pulsos llegan y todo el tiempo pueden estar golpeando primero al choque, luego a la magnetofunda, y eventualmente acá no está dibujado, pero al campo magnético de la Tierra. Entonces, bueno, hay un link entre lo que pasa río arriba y lo que pasa ya en la magnetosfera. Me voy a saltar un poco lo del origen de las ondas, porque si no, no me va a dar tiempo de mostrarles algunas cosas que creo que son interesantes. Esto es también resultado de una simulación en donde vemos cómo las ondas se están propagando una vez que se generan río arriba del choque, se están propagando, aquí vemos frentes de ondas llegando al choque. Entonces el choque va a ser una región muy llena de ondas y además ondas ya muy compresivas como estas que están aquí. Aquí si se fijan, estos ya son slams, son ondas muy grandotas o pulsos compresivos muy grandotes, y estos son como tabiques, o sea, todo el tiempo están llegando y forman el choque, ¿no? Entonces, el choque también es una región muy dinámica que está cambiando continuamente, y bueno, las ondas no se quedan estacionadas ahí en el choque, sino que se siguen propagando hacia la magnetosfera quedaría por acá, y todas estas ondas van a evolucionar y a superponerse, incluso a volverse más compresivas, y eso puede golpear a la magnetosfera. Les voy a mostrar una peliculita. Bueno, primero antes de la película, solo un detalle de esto del choque. Ahorita ya vimos que toda la región río arriba del choque está llena de estas ondas. Acá esto es también de unas simulaciones, y bueno, vemos cómo el choque no es realmente una superficie plana, o bueno, no plana, ya dijimos que es curva, pero una superficie suave, sino que está muy corrugado. Y bueno, esto es por la llegada de todas estas ondas. Aquí estas estructuras que están en rosa son unas que se llaman cavitones, que forman las ondas como hoyos. Y bueno, todo esto se va a estar propagando y pasa por el choque, pasa por la magnetofunda, y la magnetosfera queda por acá, ¿no? Entonces, todo este sistema es muy dinámico, muy perturbado, y esto está ahí aunque no haya actividad solar. Entonces, a final de cuentas, el campo geomagnético pues todo el tiempo está recibiendo cambios y perturbaciones de este entorno del antechoque y del choque. Bueno, ahorita va una peliculita que es una animación de las simulaciones, y nada más para que tengan una idea de las escalas, también está puesta la Tierra y las órbitas de unas naves que son las naves Themis. Y el evento que está dibujado es esto de los cavitones que les dije que son hoyos que se forman en densidad y campo. Entonces, estas son las órbitas de las naves, ahí están las 4 naves. Y bueno, estos cavitones pueden tener tamaños como de medio radio terrestre,
y también tienen compresiones y rarefacciones. Entonces, bueno, en la simulación no hemos corrido la simulación como para estudiarlos en la magnetofunda, nos quedamos en que se forman y llegan al choque, pero bueno, algo que creo que sería interesante y también queremos hacerlo ahora con naves, es qué les pasa a estas estructuras cuando ya están aquí en la magnetofunda y eventualmente ver si se puede rastrear cómo son las estructuras cuando llegan ya al campo magnetosférico. Ahorita hay un proyecto que hicimos para las naves clúster que abrieron una convocatoria para que sugiriéramos temas de estudio. Entonces yo hice una donde estoy pidiendo que acomoden las 4 naves de manera que haya unas aquí afuera, o sea, arriba del choque y otras de este lado, para ver si podemos seguir la evolución de una de estas estructuras en su camino hacia la Tierra, ¿no? Bueno, ¿como cuánto más tengo? Creo que ya, ¿verdad? Bueno, ok. Bueno, entonces les voy a hablar de otro fenómeno que tiene que ver con esto de perturbaciones en el antechoque, que se llaman anomalías de flujo caliente, que estas son perturbaciones grandes que se forman. Aquí tenemos un registro en donde está el campo magnético y, bueno, desde acá no veo. Bueno, son los ángulos de campo magnético ya después densidad y hasta por acá está la temperatura. Estas anomalías se llaman anomalías de flujo caliente porque son estas burbujas de plasma muy caliente. Y bueno, estas básicamente se forman porque llega una discontinuidad en el viento solar, o sea, no son un fenómeno intrínseco del antechoque, sino que tiene que llegar una estructura discontinua en el viento solar en donde el campo magnético rota, y entonces las partículas como que se concentran en una región y por eso se dan estos calentamientos. Aquí tenemos también resultados de simulaciones en donde está todo el entorno del choque, el antechoque, y esto es lo que sería la anomalía caliente. Entonces, estas anomalías también se van a transmitir a través de la magnetofunda y eventualmente pueden golpear acá a la magnetosfera. Y últimamente hay varios grupos que estamos estudiando qué pasa con estas perturbaciones cuando llegan a la magnetosfera. Y bueno, hay un resultado interesante que tiene que ver con una de estas anomalías de flujo caliente en donde se observó río arriba una anomalía que también traía unas ondas de baja frecuencia asociadas y eventualmente en la magnetosfera, ya en magnetómetros en tierra, se midieron un montón de pulsaciones en la componente horizontal del campo. Entonces, ahorita pues es todo un tema de estudio el ver qué hacen todos estos transientes a la hora de cruzar hacia la magnetofunda y eventualmente a la magnetosfera, y pues hay interés en poder relacionar estos transientes con pulsaciones magnetosféricas de las tipo PC, en particular con las que más asociación ha habido es con las PC3 y un poco con PC5. Esto no es del todo nuevo, ya había algunas personas en décadas anteriores que habían estudiado la relación entre las ondas que les dije que existen en el antechoque y las pulsaciones. Estos fueron trabajos de los años 80 y 90, pero bueno, ahora está otra vez en boga que como ya vimos que hay un montón de transientes, que no solo hay ondas, sino un montón de transientes en el antechoque y en el choque mismo, y que estos eventualmente tienen que llegar a la magnetopausa e interactuar con el campo magnetosférico, pues se está viendo nuevos trabajos y además ahora hay mejores misiones y más naves, ¿no? Entonces, las anomalías de flujo caliente, que es de las que les hablé, se han visto relacionadas con pulsaciones PC5 y PC3, y bueno, esto es algo que espero poderles informar más sobre los resultados de las relaciones entre los transientes y fluctuaciones en la magnetosfera. Para terminar, nada más, déjenme decirles que después del choque está la magnetofunda, ¿no? Ahí es donde les dije que el campo ya ha sido comprimido y procesado por el choque,
Y bueno, esta es una región que mide como de 3 a 5 radios terrestres, depende dónde, en la nariz más o menos eso mide, de 3 a 5 radios terrestres, y también está llena de ondas. Muchas de las ondas se propagan del río arriba, o sea, de acá. Aquí la imagen está al revés de las que les he enseñado, el Sol está acá. Pero otras también se generan aquí localmente. Los plasmas son muy inestables a ondas electromagnéticas. En particular hay un estudio ahorita reciente, y bueno, una de mis estudiantes también está trabajando en esto para su doctorado, en donde aquí cada una de estas letras, A, B, C, D, E, creo que llega hasta sí son 5, ¿no? Bueno, cada una de estas letras es la posición donde estaba una de las naves de Themis. Entonces, pues fue un día donde hubo una alineación bastante padre, y estos son los registros que midieron de un tipo de ondas que se llaman ondas tipo espejo. Entonces, bueno, esto nada más lo quiero mostrar para decirles que también esta región, aparte de los transientes y las ondas de las que ya les hablé, esta región también puede generar ondas diferentes y nuevas. Entonces, eventualmente lo que va a recibir la magnetosfera y la generación de pulsaciones y eventos geomagnéticos, pues también va a tener que ver con ondas que están generadas aquí localmente en la magnetofunda. Bueno, creo que ya de los jets les hablo el año que entra. Entonces, bueno, aquí en vez de marearlos con una lista muy larga de conclusiones, lo que decidí es poner 2 conclusiones principales, una que tiene que ver con la primera parte de la plática, que es el campo geomagnético es modificado por la actividad solar cuando eventos como eyecciones de masa coronal llegan a nuestro planeta. Y bueno, el estudio de eso es lo que comúnmente se llama clima espacial. La segunda parte fue hablar de cómo el viento solar es fuertemente modificado en la región de interacción con la Tierra. Y bueno, esto se debe a que hay un sistema que está formado por un choque de proa que tiene asociado un antechoque y una magnetofunda. Aquí hay un montón de ondas y de eventos transitorios, bueno, aquí les llamé transientes, y estos eventualmente pueden también golpear al campo geomagnético y causar pulsaciones y otros fenómenos. Entonces, bueno, la conclusión 3 no es conclusión, sino es más bien, pues creo que una invitación a que a lo mejor hay cosas como comunes con colegas de geomagnetismo, en donde, bueno, los que hacemos física espacial cercana a la Tierra, pues a lo mejor podríamos comunicarnos y ver qué aprendemos unos de los otros, ¿no? Entonces, es por mi parte todo. Gracias.